Espera, a ver. Si querés arrancar, Pablo, son y 5. Bueno, estaba esperando, estoy viendo ahí. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy la Facultad de Ciencias Agrarias y el Instituto de Ciencias Agropecuarias los convidamos a participar de este seminario. Tenemos como invitado al ingeniero agrónomo Santiago Sarandón, que nos va a dar una introducción de la agroecología en la formación de profesionales de las ciencias agrarias y la necesidad del enfoque para el logro de agroecosistemas alimentarios sustentables. Este tema que trataremos tiene directa relación con la discusión de áreas estratégicas que nuestra institución debe definir para posicionarse en el mediano y en el largo plazo. Este encuentro ya lo teníamos planificado en el primer cuatrimestre, pero después por cuestiones de la pandemia se fue postergando y ahora lo podemos hacer vía Zoom. Así que, por supuesto, agradecemos la presencia de Santiago, que mostró una gran predisposición para hacer esta presentación. Y bueno, los invito a que todos cerremos las cámaras para que la conectividad sea mejor. Después de la exposición va a quedar un tiempo abierto para preguntas y para intercambios, así que los dejo con Santiago. Comenzamos con el seminario. Bueno, muy bien. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Lamentablemente me hubiera encantado también estar físicamente, ya que no conozco la facultad. Estábamos hablando con el señor decano y con Silvia y Moff, eso. Así que habrá una oportunidad. Bueno, para mí es un gusto poder compartir con ustedes estas reflexiones y luego quedar abierto a las preguntas. Cierro la cámara, abro para compartir pantalla. Decime, Pablo, cuando se vea. Sí. Ahí está, ahí se ve bien. Ahí se ve bien. Bueno, perfecto. Bueno, un poco la idea es plantear esto, los desafíos de la incorporación de la agroecología en la formación de profesionales para lograr una agricultura sustentable. Y un poco empezamos por un diagnóstico, ¿no? ¿Por qué es que hay que cambiar? Y de alguna manera percibimos que las instituciones de educación agropecuaria, no solo las universidades, sino las escuelas técnicas también, han formado profesionales y técnicos de acuerdo con un modelo. Uno no es consciente, yo cuando estudié en la Facultad de La Plata, no pensé que eso que me estaban enseñando era un modelo de hacer agricultura. Pensé que era la única manera posible, era la agricultura. Sin embargo, este es un modelo que se caracteriza de alguna manera por buscar una alta productividad, por unidad de área, kilos por hectárea, de cultivos, ganado, a través de la mecanización, el uso intensivo de combustibles fósiles, agroquímicos, pesticidas, fertilizantes, y variedades mejoradas de plantas y animales. De alguna manera esta imagen representa sintéticamente ese modelo, ¿no? Siempre debajo, fíjense, esta es una propaganda de una revista, le saqué la marca, la propuesta más completa para aumentar el rendimiento de tus hojas. Eso es un poco una característica de este modelo, ¿no? Hay que aumentar el rendimiento siempre, casi como la única variable de medida de los sistemas agropecuarios, y para eso necesitamos semillas, tratamiento, herbicida, insecticida, fungicida, servicios, financiación, ¿no? Este es un poco el paquete, un paquete tecnológico. ¿Cuál es el problema? Y de alguna manera este modelo, que aparentemente funcionó bastante bien, que aumentó el rendimiento, que parecía rentable, empezó a resquebrajarse, a mostrar problemas. De alguna manera estos problemas son en dos grandes áreas. Por un lado, la insustentabilidad. O sea, parece ser que este modelo no es posible imaginarnos 50 años más. La sensación que tenemos es que no sabemos si este modelo llega. Hay algo que nos hace pensar que no tiene futuro si seguimos como estamos. Y por otro lado, que lo voy a analizar más adelante, bueno, parece ser que es un modelo que no es fácilmente aplicable para la mayoría de los agricultores.
El primer tema, el daño ambiental, bueno, empiezan a vislumbrarse cada vez más claramente lo que podemos llamar externalidades, ¿no? Son daños colaterales, consecuencias previsibles, pero no buscadas del modelo, pero que existen, ¿no? Desde la contaminación del aire, erosión, contaminación de ríos, etc. Y también empezamos a darnos cuenta que es un modelo extractivista. De alguna manera, la exportación de nutrientes de nuestro suelo y agua, lo que llama el agua virtual, está agotando los suelos de la región. El modelo, digamos, clásico, que se visualiza muy claro este tema, es este gran modelo sojero, ¿no? Del sur de Sudamérica, Bolivia, el sur de Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay. Esta idea de grandes toneladas, grandes superficies para exportar el grano, para que en otro lugar, quizás en otro continente, los animales consuman eso, sus deyecciones quedan allí, se vacían los suelos, se acumulan problemas. Es un modelo conceptual que no es muy racional. La pérdida de nutrientes, bueno, ya fue, Fernando García ya mostraba estos mapas en el año 2000, 2003, donde decía que cada año que pasaba se perdían entre 20 y 15 kilos de fósforo. De alguna manera, esto ya empieza a reflejarse, fíjese el 2019, donde el déficit de fósforo en campo de soja se elevó 53%. Bueno, claro, ese modelo minero, como se le dice, extractivista, empieza a mostrar su finitud. Por otro lado, también la materia orgánica de los suelos empieza a ser reconocido por el INTA, ¿no? Que están perdiendo materia orgánica. En los últimos tiempos también, voy a hacer un diagnóstico rápido, también en la otra característica de este modelo es el gran uso de los pesticidas, ¿no? Se ha consolidado un modelo basado en el uso de químicos para combatir las adversidades bióticas que el mismo modelo favorece o promueve al tener tan baja biodiversidad, ¿no? Son modelos de monocultivos, fíjense que en soja llegamos a 20 millones, que eso debilita o rompe los procesos ecológicos propios que la biodiversidad puede aportar y genera una debilidad que tiene que ser suplida luego con el uso de insumos. De alguna manera esta imagen no es algo extraño a los sistemas de producción agropecuaria y empieza a mostrar los números, ¿no? El uso de plaguicidas en Argentina no es solo una sensación, aumentó de 73 millones en el año 95 a 317 millones de kilos o litros, según su formulación, en 2012. Son datos de CASAFE. Luego ya es difícil encontrar estos datos, pero mis cálculos de seguir con ese ritmo nos dirían que hoy estamos más o menos en 420 millones de kilos por país. No es un problema argentino, Brasil también tiene el mismo problema. Esta línea celeste muestra la evolución en el uso de pesticidas por país, y ellos tienen dos problemas, un país grande y caliente. Entonces todo se agrava y ya están más o menos en 1.000 millones de litros aplicados en su país. Ellos dicen, somos el país del mundo que utiliza más plaguicidas. No es un problema del sur, no es un problema de sistemas excesivos, es un modelo universal. Fíjense en Costa Rica, que su clima es totalmente distinto, ananá, banano, etcétera, no por país, porque es un país pequeño, pero por hectárea están en valores de 51 kilos. O sea, es un modelo que en todo el mundo funciona más o menos igual. La otra característica que empezó a suceder ya hace menos tiempo es que empieza a no funcionar, ¿no? La idea de intentar erradicar las adversidades bióticas a través de la aplicación de productos tropieza, choca con la variabilidad propia de las poblaciones y empieza a aparecer resistencia. Y ahí me gusta este gráfico porque de alguna manera muestra dos cosas, ¿no? Primero, la manera en que se expresa, ¿no?, las plagas mutantes del campo, ¿no? La sensación de que algo extraño está ocurriendo, algo que se nos escapa, y dice los insectos son un desafío por su capacidad para mutar. Y da a entender como que el problema en esta manera de escribir no es un problema nuestro de haber elegido mal la tecnología, sino es un problema de esta naturaleza indómita que no se quiere sojuzgar a la tecnología, ¿no? No sabemos qué pasa, que estos bichos a la noche cambian y vienen distintos. En realidad es un problema mucho más sencillo, ¿no? Quienes están generando la resistencia somos nosotros al aumentar la presión de selección. Si uno escribiera, estamos generando resistencia, entendería que el problema es nuestro. Pero aquí la forma de percibirlo es como que hay algo que no dominamos, que no entendemos, que nos impide seguir usando esta tecnología. Con la maleza es exactamente lo mismo, ¿no? Desde que se libera en el año 96 el glifosato en forma
masiva porque se aprueba el evento de soja transgénica y se aplica en grandes extensiones. Tardó 9 años en aparecer la primera especie resistente al glifosato y a partir de ahí uno de los grandes problemas de la Argentina, sobre todo en zonas extensivas, es las malezas resistentes, ya no solo al glifosato, sino a muchos otros herbicidas, que empieza también a ser un problema práctico, pero un problema económico, ¿no? Fíjense esta editorial del diario La Nación del año 2014, que decía, en la preocupación, primero el título, adiós al manejo fácil. Las malezas obligan a cambiar la estrategia. Entonces uno primero reflexiona, ¿cuándo fue que la ciencia que podía estudiar las malezas dijo que el manejo iba a ser fácil? ¿De dónde salió esa información? ¿De dónde es que se asumió que el manejo era fácil? ¿Qué evidencia científica demostraba que el manejo era fácil? Evidentemente no era fácil, era un enorme error conceptual, y aquí empezó a verse, ¿no? Las malezas obligan a cambiar la estrategia, ¿y por qué? Por el costo. Y en el 2014 dice el autor, hace 3 años destinamos $20 para controlar malezas. Hoy está 60, 2014. Y señala, estimamos que no bajará de $100 en un futuro cercano. En un futuro cercano, proyectando ahí. Bueno, el futuro llegó antes de lo previsto porque en el año 2017 ya estaba más de $100 y en lotes difíciles 130. Esto es una de las características de este momento, la velocidad con que están ocurriendo los eventos. Nos están sorprendiendo. A su vez, como era de esperar, tenemos plagas resistentes, tenemos malezas resistentes y el mismo modelo empezó a generar resistencia fungicida. No es de extrañar, y hace una semana ya salió la información de la resistencia de las garrapatas a los productos típicos que se utilizan. Un gran problema para la ganadería. Además, este modelo genera subproductos, daños colaterales que tienen que ver con los envases, y empieza también a percibirse que pueden estar en los alimentos. Como en Brasil, este estudio que mostró que del 100% de las muestras, solo las que están en verde eran aptas para consumo y el resto o dudosas o peligrosas. Y acá es donde viene la reacción de la sociedad. Algo que todos nosotros hemos visto en los últimos 10 años. De golpe la sociedad nos dice, paren de fumigar. Y acá hay una reflexión, por lo menos para mí, como profesor de la universidad, ¿no? Que la sociedad que paga los estudios de agronomía nos diga después, eso que usted estudió, eso que nosotros le pagamos, bueno, por favor, vaya a hacerlo a 1000 metros del pueblo porque socialmente es insostenible para nosotros la manera que ustedes tienen de resolver los problemas de las adversidades bióticas. Esto nos ha sorprendido, nos ha enojado incluso, ¿no? De golpe vemos que nos prohíben aplicar plaguicida. Y para muchos, señalan, nos prohíben producir. En realidad el texto dice, prohibido aplicar agroquímicos, plaguicidas. ¿Cuándo se hizo la equivalencia de que eso es prohibido producir? Produzca, pero sin plaguicida. El problema es que sentimos que no lo podemos hacer. Hay algo en nuestra formación que nos sesgó, nos redujo la capacidad a poder producir más o menos y sentirnos cómodos solo si nos dan como un paquete tecnológico que incluya los plaguicidas. Y si no nos lo dan, realmente no sabemos qué hacer. Estamos inermes, confusos y asustados de tener que producir si no tenemos esas herramientas. Este modelo además está siendo severamente cuestionado, por un lado por lo ambiental, que es esto que mostré, pero hay otra característica que apareció ya en los últimos tiempos, que es que parece ser que no es un modelo apropiado para todos los agricultores. No es un modelo, no son tecnologías que puedan ser rápidamente adoptadas por la mayoría de los productores. Fíjense que ya en el año 99 la FAO y el IICA, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, empiezan a darse cuenta y dicen, se cometió el gravísimo error, es textual esto, ¿no?, de no priorizar la generación de tecnologías de bajo costo. Quiere decir entonces que se podría hacer así, se podría haber generado tecnologías de bajo costo.
que serían adecuadas para las circunstancias de escasez de capital y adversidad físico-productiva, los suelos no tan buenos, en pendiente, que caracteriza a la gran mayoría de los productores agropecuarios. Acá empieza el mea culpa, ¿no? Bueno, parece ser que las instituciones que han generado la tecnología, con egresados de las universidades que las constituyen, se han puesto a trabajar y el modelo que les salió parece ser que no es adecuado para la gran mayoría de los productores de América Latina. De alguna manera, ¿por qué es esto? Bueno, voy a abordarlo brevemente, pero hay una estructura que en toda América Latina se eligió como la estructura básica para poder hacer investigación en el área agropecuaria, para generar la tecnología, que es común al INTA, a los INIAS, Embrapa, Corpo, ICA, todas las instituciones de Latinoamérica que son bastante parecidas al INTA, tienen la misma estructura. La estación experimental. ¿Dónde es que se obtienen las tecnologías? ¿Dónde es que se prueban las tecnologías? ¿Dónde es que se verifica si son buenas o no? No en el campo de los agricultores, que es donde se va a aplicar, sino en algo que es la estación experimental. Es un instrumento que pertenece a una concepción de que yo puedo salirme del mundo donde voy a aplicar la tecnología y generar y obtener información en un mundo muy diferente, que es de suelos buenos, con alta tecnología, repetición, científico. Y la estación experimental como paradigma ha generado automáticamente tres cosas. Nosotros decimos, el modelo de estaciones experimentales y parcelas, como base para la generación y validación de tecnología, ha dado lugar a tres actores, ¿no? Primero, la experimental es lo que necesitamos nosotros, primero para validar. Segundo, para creer, ¿no? Si nosotros vamos a un campo, y en el campo nos dicen, los productores de esta región, o las productoras, tienen tal tecnología, para que nosotros la creamos, necesitamos verificarla en la experimental. Ahí es que para nosotros es cierto. Si ahí no es cierto, no es cierto. Aunque ellos la estén usando y para ellos sea cierto, para nosotros la manera de ver si es verdad es la estación experimental. En pequeñas parcelas, con repeticiones, test de Tukey, todo ese tipo de cosas. La existencia de la estación experimental genera tres actores automáticos. Los investigadoras que generan y validan la tecnología, que están ahí. Los extensionistas, de una categoría general un poco menor, que son los que tienen que llevar luego y difundir en ese modelo como tipo pirámide, tienen que llevar la buena nueva a los productores, y finalmente el productor o productora que está ahí para recibir, para adoptar la tecnología. Este es un poco los roles. Hoy esto se está resquebrajando totalmente. Hay severos cuestionamientos a esta estructura, a estos roles tan definidos. El problema es que a veces, y llevando a un extremo, lo obtenido en una estación experimental de buena calidad tenía que ser adoptado por un productor que estaba en estas condiciones. Claro, el resultado era imposible. Tan imposible que existió en la jerga, en el lenguaje de los extensionistas de hace 20 o 30 años, el concepto de productor inviable. Los que tienen mi edad, un poquito menos, recordarán esto. La idea es un productor que no hay manera de hacerle adoptar la tecnología. ¿Por qué? Porque no hay caso, no deja los bueyes, y acá está el gran error, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a desarrollar una tecnología para alguien si esa persona no puede opinar sobre qué es lo que necesita? El INTA empieza a reconocer esto. En el año 2005 hay un documento y dice textualmente: en las últimas décadas se ha producido en Argentina un gran desarrollo tecnológico centrado principalmente en tecnología de insumos y capital intensiva. Y esto desplazó al sector de pequeños productores. O sea, el hecho de que hemos, en Argentina, centrado en tecnología de insumos y capital intensiva, nos está diciendo que podríamos haber elegido centrada en otra cosa. Y esto, dice el INTA, no siempre ha satisfecho la demanda del sector de la agricultura familiar. Este documento, de origen luego, o lo que fueron los IPAF, Institutos para la Pequeña Agricultura Familiar, que comenzaron con 3, uno en La Plata, Formosa y Jujuy, y luego agregaron 2 más en San Juan y en el Valle de Río Negro. Cuando dice, bueno, pero ¿cuántos son los de la agricultura familiar? Bueno, en Argentina más o menos 71-75% de todos los productores
pertenecen a esa categoría. En Brasil el 84, Ecuador el 86, Uruguay el 74. En toda Latinoamérica, la gran mayoría de los productores entran en esa categoría, que de alguna manera quedó como de lado. Y esto un poco muestra eso, ¿no? Esta es un poco la síntesis visual, ¿no? Un golpe de vista de cómo es hoy el mundo agropecuario, ¿no? Este son los congresos de Maizar, y uno ve todo lo que está alrededor, ¿sí? Claro que en un mundo donde para poder producir necesitemos insumos, solo los que lo pueden comprar, solo si los tenemos accesibles, podremos llevarlo a cabo. Ahora, ¿por qué ocurrió esto? Estos problemas de la agricultura que hoy casi nadie cuestiona, ¿no? Ya casi nadie niega de que hay problemas, esos que traté de mostrar rápidamente. ¿Son estos problemas ambientales y sociales consecuencias de desvíos, pequeños errores o desajustes de un buen modelo? O sea, reconocemos que todo esto pasa porque son datos oficiales, son datos publicados, pero bueno, son las consecuencias no deseadas de errores de un buen modelo. Entonces, si pensamos así, se arregla con más y más moderna tecnología. Necesitamos ir hacia adelante, drones, agricultura inteligente, nanotecnología, robótica, más eventos transgénicos, eventos apilados. Y de alguna manera, si uno pone en el Google, Mr. Google, pone agricultura del futuro. Esto es lo que aparece. Este es un poco el imaginario hacia dónde deberíamos ir. Y lo que solucionaría por ahí los problemas que tenemos hoy. Drones, posicionamiento satelital, incluso, bueno, la hidroponía. O estos instrumentos, ¿no? Como el Doctor Agro. Uno se posiciona con el celular en una parcela y el Doctor Agro, en definitiva, lo único que hace es contestar una pregunta. Dice, estoy acá, quiero hablar con el doctor Agro, ¿qué necesitas? ¿Qué me recomendás para el dumping off? O sea, en definitiva, estamos dentro del mismo esquema. Dígame el nombre de un producto, porque no nos podemos salir de ahí. Entonces, esto sería intentar resolver problemas dentro del mismo concepto, de las mismas ideas, del mismo paradigma que los creó. Cada vez empieza a percibirse en más gente que no es posible resolverlos dentro del mismo paradigma que creó los problemas y que necesitamos un cambio mucho más profundo. Y esta es la pregunta: ¿o es un problema de un mal modelo? ¿Una concepción equivocada o demasiado simplista de los agroecosistemas y de la agronomía como ciencia? La pregunta es, ¿no será que nuestra idea de lo que es un agroecosistema, de lo que es la agronomía como actividad del ser humano, fue excesivamente simplista? Hemos simplificado demasiado, hemos tenido la ilusión de que podíamos controlar cosas que realmente no controlamos, hemos tenido la ilusión de que las cosas cuando andaban bien en la estación experimental iban a andar bien en las parcelas de los productores, que son muy diferentes. Y yo creo que eso fue lo que pasó. O sea, hoy nos estamos dando cuenta que esa manera de pensar, reduccionista, ¿no? Por especialistas que acumulan información, no está pudiendo responder a las demandas y a los problemas tan complejos, sociales, ecológicos, del mundo real de la producción de alimentos. Claramente estamos ante una encrucijada, ante una discusión de modelos, de maneras de concebir el mundo, la ciencia, el conocimiento y la relación de los seres humanos con la naturaleza. Esto es, en síntesis, una crisis de ideologías o paradigmas, ¿no? ¿Qué es un paradigma? Es una concepción del mundo que me genera una estructura mental con la cual yo me manejo y trato de resolver problemas. Mucha gente no es consciente de que adhiere a un paradigma, a nadie se le pregunta en la facultad, ¿usted adhiere o no adhiere? No es una cosa que hablemos entre nosotros, ¿ya adheriste? ¿A cuál adheriste? Es algo que lo asumimos porque nuestro profesor, un referente, alguien que nos enseñó, del cual aprendimos, lo hacía así, nosotros lo hacemos así, nos parece que esa es la estructura de pensamiento lógica, pero hoy nos encontramos que no, que aparecen otros, que hay una disputa, que hay una gran discusión. Y un poco también nos ayuda a pararnos un poco ante el problema, este problema de la sociedad que empieza a cuestionarnos, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué hacemos? ¿Cuál sería el futuro que nos imaginamos posible? ¿No? Yo pongo acá dos. Primero,
opción A. Esta es una posibilidad. El tema ambiental se diluye. Es una moda. Muchos recordamos que no era así, hace 20, 30 años. Quiere decir que podemos pensar que puede volver. Esta moda, estos ecologistas, los veganos, y un montón de cosas que se mezclan ahí, ¿no? Bueno, esto se diluye. La presión social por un ambiente y alimentos sanos disminuye. Pasa el temporal para muchos. Y los agrónomos entonces podemos tranquilamente volver a nuestras herramientas sin sentirnos acosados, ¿no? Hoy hay muchos que se sienten acosados, se sienten que los miran, que antes lo mismo que antes hacían sin problema, hoy tienen que explicarlo, se sienten culpables, no entienden qué pasó. Entonces, una posibilidad es que eso pase, de que esto sea una moda y que podamos volver con estas herramientas que conocemos bien a seguir manejando los sistemas como antes, ¿sí? Si es así, sigamos formando a los agrónomos como hacemos ahora, porque eso está bien. Ahora, ese es un escenario, ahora puede haber otro escenario, que es que esta presión social por alimentos sanos, nutritivos y un ambiente sano, no solo no disminuye, sino que sigue creciendo, que creo que es lo que va a pasar. Ya no hay vuelta atrás, ¿eh? La gente empieza a entender, empieza a querer comer diferente, empieza a entender valores de nutrición, empieza a entender las consecuencias ambientales de ciertas cosas, empieza a poder acceder a información a través de internet, de los celulares, etc. Entonces, es así, los agrónomos desarrollamos ante ese escenario e incorporamos otras habilidades y herramientas de gestión para adecuarnos a esta nueva realidad. Nos volvemos más flexibles, más capaces de trabajar en escenarios complejos, ¿sí? Y para eso entonces ya no tenemos que seguir formando a los agrónomos igual, necesitamos un cambio en las universidades. ¿Cuál de los dos escenarios creemos posible? Es el que nos va a guiar. Pero imaginemos que no sabemos y que podemos equivocarnos ante cualquiera de las dos presunciones. Lo que hay que pensar es cuál de las dos equivocaciones tiene menos costo. Y claramente la que tiene menos costo es equivocarnos en lo segundo. Si creemos que lo segundo va a ocurrir y formamos profesionales más capaces y con más herramientas, aunque nos equivoquemos y no ocurra, no hay ningún problema. Pero si tomamos que lo que va a ocurrir es lo primero, y no formamos profesionales con más herramientas, y en realidad no ocurre lo primero, entonces esos agrónomos y agrónomas van a tener serias dificultades para insertarse en un mundo con otras demandas. Por lo tanto, por lo menos para mí está claro que la dirección es esta. Ahora, ¿cómo logramos hacer esto? ¿Cuál es el rol de las facultades, las instituciones educativas? ¿Son fáciles los cambios? ¿Cómo hacemos? Entonces, lo primero que hay que entender o analizar es, bueno, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Cuáles son las causas de que los egresados de nuestras universidades, puestos a generar tecnología para el agro, hayan generado una que tiene tantos problemas? Entonces, creo que acá empieza el análisis. Para mucha gente dice, bueno, el problema ha sido el paradigma, esta manera de pensar, ¿no? Hemos tenido, de alguna manera, un paradigma de las ciencias agropecuarias demasiado simplista. Podemos decir un paradigma de la simplicidad-productividad. Hemos buscado rendimientos con una concepción demasiado simplista de lo que eran esos sistemas agropecuarios. Y aquí parece ser que está el problema, ¿no? Ese paradigma, esa manera de pensar, que se traduce en un montón de cosas que voy a mostrar ahora, ¿no? Un montón de asunciones, de cosas que asumimos sin a veces haberlas reflexionado concretamente, pero que las damos porque son así, ¿no? Que de alguna manera son estas, ¿no? Este paradigma se caracteriza primero por el dominio del ser humano sobre la naturaleza, que se percibe casi inagotable. Hay una enorme inercia de pensarlo así. Y si uno analiza si esto es cierto o no, el ser humano habla de naturaleza. La naturaleza es algo a lo cual casi no pertenece el ser humano. Hay culturas originarias, indígenas, que no tienen la palabra naturaleza, porque no pueden concebir algo que esté fuera de los seres humanos. Pero nosotros sí. Y es más, la naturaleza es algo de donde se sacan cosas, ¿no? Tenemos esa relación. Y el dominio. El ser humano tiene derechos sobre todos los otros seres, ¿no? Esta idea antropocéntrica, algunos han denominado a esta era el antropoceno, ¿no? Porque estamos cambiando el mundo desde esa visión. Por otro lado, la visión productivista y cortoplacista, el rendimiento como sinónimo de éxito. Eso es tan potente que en las
revistas de propagandas, de semillas, de tecnología, nos dicen, tal productor sacó 5.000, 6.000 kilos de soja, 15.000 kilos de maíz. O sea, el rendimiento es casi la única variable de importancia. Formación disciplinaria, típica de las universidades, ¿eh? No solo carreras diferentes, sino que dentro de cada carrera de agronomía, las cátedras, ¿no? Un conocimiento típico, como un poquito aislado a veces, ¿no? De ahí yo voy y aprendo botánica, después voy y aprendo microbiología, fisiología vegetal, todo eso. Visión reduccionista en científicos y profesionales. Esto es quizás para mí uno de los problemas más complejos de resolver y de retroceder. Todos fuimos formados en la idea de que si queremos resolver un problema hay que dividirlo en sus partes. La complejidad nos abruma. No sabemos qué hacer. Entonces vamos a reducirla en la medida de lo posible. Entonces hacemos, bueno, si nos dicen, quisiera saber cómo funciona la nutrición mineral en las plantas. ¡Wow! No, a ver. Vamos a hacer nutrición de algunos nutrientes en cereales, y más que en cereales, en trigo. Y vamos a empezar por nitrógeno. Bueno, ponemos como nitrato o como urea. Bueno, como urea, en una dosis o en dos. Bueno, dosis divididas. Además de dosis divididas, distintas dosis, una variedad o dos variedades. Uy, qué complicado se me va a hacer el ensayo. Bueno, nuestra idea es, tomo esto, después el fósforo, después el potasio, después el trigo, después la cebada. Voy sumando conocimiento para obtener ese conocimiento general del mundo complejo. Lo bueno de este método es que es fácil. El problema es que no funciona. Y eso ya está siendo muy reconocido. ¿Por qué? Porque no es un problema aditivo, no es un problema de sumar. Existen interacciones que generan que la presencia de otro elemento cambie lo que sucede. Sin embargo, esta es la manera que tenemos de percibir el mundo y eso genera que las tecnologías, todo se perciban a veces muy parcialmente. Falta de visión sistémica. Los sistemas. Los diagramas, entradas, salidas, interrelaciones entre los componentes, no es un lenguaje común en los agrónomos, no tenemos esa mente. El otro problema del paradigma, la evaluación inadecuada del éxito económico. Tratamos de medir la rentabilidad de un cultivo o de una práctica a través de un instrumento que es el análisis costo-beneficio. ¿Cuál es el problema? Que ese costo-beneficio solo se pueden ingresar valores monetarios. Quiere decir que todo aquello que no pueda reflejarse en un precio, aunque tenga valor, queda fuera. Y este es uno de los grandes dramas, porque ha generado sistemas que aparentemente son rentables, pero ecológicamente bastante malos. Por lo tanto, parece ser que este sistema no es un buen asignador de valores. Sin embargo, todavía y por mucho tiempo más, es el que se está usando. El otro tema de paradigma, recetas generales. Hay una sola manera de hacer un buen maíz. Así fuimos formados. Entonces intentamos que todos los productores la hagan igual. Y ese fue un enorme error. No hay una manera buena de hacer maíz, independientemente de quién y dónde lo quiere llevar a cabo. La otra consecuencia de este paradigma, excesiva confianza en la tecnología. Por eso demoramos la toma de conciencia. Porque asumimos que la propia tecnología más moderna va a resolver el problema. El otro tema, insuficiente conocimiento del funcionamiento de los sistemas. No somos especialistas, nos cuesta entender bien cómo funciona un sistema agropecuario. En general ese es un conocimiento más típico de los biólogos, de los naturalistas, de los ecólogos, ecólogas, que de los agrónomos. Los agrónomos casi no nos ponemos con eso, vamos directo a la técnica. El otro tema de este paradigma, solo existe el conocimiento científico. El resto no es conocimiento. Esto también es algo que hay que rever. Es lógico que tengamos este pensamiento porque somos parte de la universidad. La universidad es una institución basada en la ciencia. Y la ciencia fue un instrumento de obtener conocimientos que permitió disipar las tinieblas del medioevo y arrojar cierta luz. El problema es habernos creído que este sistema de obtener conocimiento era el único posible. Y eso hizo que despreciáramos, desconociéramos, ignoráramos, invisibilizáramos otros sistemas, tipo prueba y error, locales, situados, como tienen los productores y productoras.
¿Cómo no van a obtener conocimiento si están permanentemente probando? Por eso es que el siguiente punto es que en este esquema de que el conocimiento solo lo tenemos nosotros, la participación de los productores en la generación de la tecnología fue casi nula. Eran destinatarios finales de algo bien hecho por la ciencia. Y finalmente, algo también es omnipresente y en general ahí es un tema que está ahí dando vueltas, es que la ética no parece ser un valor potente en la formación de los profesionales, sobre todo de carreras técnicas como los agrónomos. Además, si uno habla de ética, pareciera ser que se equivocó de facultad. Bueno, esto no es de filosofía, sociología, ¿qué? Bueno, evidentemente que la sociedad esté cuestionando nuestro modelo implica que algo falló, ¿no? Creo que es muy importante la ética, ¿no? Por lo tanto, una educación basada en este paradigma, estas ideas, genera un modelo de profesionales, científicos, docentes, extensionistas, severamente limitados para enfrentar el desafío socioambiental. O sea, mientras sigamos con este paradigma, no vamos a poder entender primero qué pasa y segundo, encontrar solución. Hay que lograr un modelo de agricultura diferente. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Bueno, podemos discutir, pero estamos buscando un modelo de agricultura, incluyendo la ganadería, que sea sustentable. Es decir, acá yo hago una definición que es una forma de hacer agricultura, ganadería, de hacer un maíz, de hacer un trigo, de manejar un campo, que permita en el tiempo mantener un flujo de bienes y servicios. O sea, estamos entendiendo que los sistemas agropecuarios no solo producen bienes, sino también cosas más intangibles. Servicios ecológicos, ¿no? Captura de agua, interviene el ciclo de agua, captura de carbono, viven otros seres, polinización, enfriamiento del planeta, bueno, un montón de hábitat, paisaje, un montón de cosas que son importantísimas, de manera tal que ese flujo satisfaga los deseos y necesidades de los agricultores y de las personas que viven ahí. Se caracteriza, ¿no?, dentro de los límites del correcto funcionamiento. O sea, ahí empezamos a ver también esta definición que hay límites al usufructo, a la rentabilidad que yo le puedo obtener. Es un límite moral, es el límite de que no puedo yo consumirme ese capital y tendría que dejarlo igual para la futura generación. Es decir, la agricultura no solo produce bienes y la satisfacción tiene sus límites. Y también otro tema que tenemos que entender es que los espacios rurales no son solo para producir. Existe la idea de la multifuncionalidad de la agricultura, aspectos sociales, económicos, ambientales. Tenemos que pensar en formar agrónomos y agrónomas ya con una mente de la complejidad, porque donde van a trabajar son sistemas complejos. Y que los objetivos, sintéticamente, es buscar una agricultura sostenible, sustentable, equidistante de objetivos económicos productivos, por supuesto que sí. Nadie va a pensar en el altruismo, la gente que va a hacer agricultura quiere ganar, vivir bien y producir. Objetivos socioculturales, tiene que estar acorde a su forma de pensar, no perjudicar a la sociedad. Y objetivos ambientales, preservar los propios recursos productivos y extra agroecosistemas. ¿Cuál es el problema que empieza a vislumbrarse cuando queremos decir, bueno, vamos a formar a ese profesional? Y ahí empiezan algunas cosas que hay que tener en cuenta. Primero, que este desafío es algo diferente a lo que nos ha ocurrido, porque tiene por lo menos para mí tres novedades. Tres conceptos que no estaban presentes, por ejemplo, en la época que nosotros nos formamos y que durante mucho tiempo. Primero, el concepto de sustentabilidad. Esta idea de que hay un derecho de las futuras generaciones está hoy omnipresente. Y en la época nuestra eso ni siquiera existía como concepto. O sea, ahora parece que cualquier persona puede producir, un agrónomo, una agrónoma que asesore a un productor, puede enseñarle o mostrarle o aconsejarle cómo producir a través de tecnologías y estrategias, pero ya deberíamos inculcarle como universidad que eso no puede ser a cualquier costo, no puede consumirse el capital. Eso impone una manera de pensar que no es común. Y hay que ver si todos los profesores los tenemos, porque fuimos formados en aquella época. El otro ingrediente es la complejidad. Se acabó la ilusión de la simpleza. Tenemos que entender que los sistemas agropecuarios son mucho más complejos, incluso que un ecosistema natural. Porque no solo tiene todos esos componentes y relaciones, sino toda la parte sociocultural.
Quiere decir que ya no podemos seguir creyendo en esa simplificación que teníamos en los sistemas agropecuarios porque no funciona más. Y asociado con esto, el tercer ingrediente también novedoso y complejo de asumir y de asimilar es la incertidumbre. Es la percepción de la verdadera complejidad hace que debemos ser un poco más humildes en la pretensión de dominar totalmente los conocimientos. Es imposible poder dominar todo. La idea de una parcela, donde yo con un test de Tukey al 0,01 tengo algo estadísticamente muy significativo, fue una ilusión. Porque era cierto que eso era así. Lo que no era cierto es que eso sirviera para el campo. La extrapolación era el gran error de esa idea. Entonces nos encontramos que la incertidumbre tiene que formar parte, o va a formar parte, aunque no lo querramos, de nuestro mundo. Tenemos que preparar a nuestros alumnos y alumnas para manejarse en niveles de incertidumbre. Ya no es posible, en sistemas muy complejos, tener certeza absoluta. La pregunta, ¿estamos preparados para este desafío? Entonces, lo que claramente aparece es que necesitamos otro profesional, con espíritu crítico, o sea, que tenga la capacidad de discernir y matizar, porque tenemos hoy tanta información, que lo que era el objetivo de hace 30 años, que era obtener información, ya no es un problema. Hoy el problema es el exceso de información. Y tenemos entonces que generar en nosotros y en nuestros alumnos y alumnas la capacidad de discernir cuál de toda esa información es válida para lo que él quiere o ella quiere. ¿Sí? Así que necesitamos espíritu crítico, visión holística, global, mirar el panorama, sistémica y un fuerte componente ético. Debemos cambiar el objetivo productivista y cortoplacista por uno sustentable, a largo plazo. Y requiere, según Enrique Leff, un mexicano que ha trabajado en estos temas ambientales, él dice, se requiere un cambio de pensamiento simplista, reduccionista y mecanicista, es nuestra manera de pensar, a un pensamiento de la complejidad, que permite enfrentar el desafío ambiental. O sea, está claro para muchas personas de que este desafío socioambiental no se enfrenta con los mismos instrumentos con los que fuimos formados antes y que tenemos que hacer ese cambio. Por lo tanto, si este es la magnitud del cambio, no es algo simple que se pueda hacer con una asignatura más, con un contenido más, con agregarle sustentabilidad a todas las materias. Es algo más complejo, más profundo, ¿no? Y aquí es donde aparece, como esta corriente, este pensamiento, esta nueva agronomía, que es la agroecología. La agroecología es ese nuevo paradigma, es esa nueva mente. Así nace como un enfoque científico, como una concepción, como un nuevo paradigma que tiene en cuenta todas estas cosas y que viene a resolver el problema. O sea, el paradigma aparece como la solución al colapso de un modelo de producción. Entonces, la agroecología no es una serie de técnicas, la agroecología no es algo que solo se pueda aplicar en sistemas marginales, la agroecología es una ciencia, es un enfoque científico, es un paradigma, que ahora voy a explicar un poco de qué se trata, que viene a resolver este problema. Entonces, lo primero que uno dice, bueno, si incorporo la agroecología, estas concepciones, ¿no? Facultades de agroecología o agroecología en las facultades de agronomía. Está claro para mí que si creemos que el sistema de producción agropecuaria actual tiene muchos problemas y que se necesita otro y que la agroecología puede ayudar, la agroecología debería ser la agronomía del futuro. Grado o posgrado. Bueno, en posgrado todo es más fácil en las universidades, pasa por menos filtros, pero no tiene el impacto que tiene el grado. Así que sin duda la incorporación tiene que ser en el grado. O sea, los profesionales y las profesionales de las ciencias agropecuarias tienen que salir con un enfoque agroecológico. Con un enfoque agroecológico. No digo técnicas, un enfoque. ¿Es posible lograr un cambio? ¿Qué cambios serían necesarios? Entonces yo creo que aquí, más o menos, puse, si uno quisiera en una facultad introducir estos cambios,
poniendo una asignatura o no que se llame agroecología, eso es intrascendente, ¿no? Ese sería el instrumento, la estrategia, cómo lo quiere hacer. Pero de alguna manera sería, bueno, el desafío no es conocimiento solo, necesitamos aspectos éticos, ya lo dijimos, el compromiso con las futuras generaciones, las actuales, o sea, nuestros agrónomos y agrónomas tienen que salir con la sensación, sobre todo de las universidades públicas, de que ese esfuerzo de la sociedad en su formación debe volver con una mente que se preocupe por los alcances de sus consejos técnicos. Ya no puede desentenderse de que cada cosa que recomienda tiene consecuencias. Hay externalidades. El tema es minimizar. Cognitivos. Tiene que aprender, tenemos que aprender cómo funcionan los sistemas, el rol ecológico de la biodiversidad. Hoy estamos entendiendo, por lo menos para muchos agrónomos, agroecólogos, de que la solución para el diseño de sistemas que requieran menos insumos es aumentar la biodiversidad. Y ahí la pregunta, ¿qué biodiversidad? Si la biodiversidad ha sido siempre un término que ha estado en el campo de los biólogos, de los ecólogos, de los naturalistas, ¿cómo es que ahora ese término es el instrumento del cual puede disponer la agronomía para resolver gran parte de sus problemas? Bueno, es algo que hay que aprenderlo. ¿Qué es la biodiversidad? ¿Qué es la agrobiodiversidad? ¿Cuáles son los componentes? ¿Cómo la mido? Si yo voy a un campo, me preguntan, ¿tengo buena biodiversidad yo? ¿Yo qué le digo? Sí, tiene buena, no sé, me parece que está lindo el campo, o tengo instrumentos para poder medir y decir, mire, usted estaría en condiciones de no aplicar plaguicidas porque tiene muy buena biodiversidad funcional. No tengo la menor idea. Bueno, ¿se puede formar gente? Sí, claro que sí. Hay que incluir estos conocimientos. Metodologías de análisis multidimensionales, cuando ya en la agricultura el objetivo no es solo el rendimiento y hay que medir simultáneamente varias cosas, necesitamos instrumentos que permitan hacer eso. Conceptuales. Aprendamos y enseñemos un abordaje global, holístico, pensamiento complejo, enfoque sistémico. Incorporar en nuestra mente el costo ambiental. O sea, aunque no lo calculemos en valores monetarios, nuestros egresados y egresadas tienen que saber que a veces la rentabilidad es falsa y que se les están escapando costos ocultos. Con que logremos eso, habremos dado un gran paso en la dirección correcta. Actitudes, espíritu crítico, ya lo expliqué, pensar a largo plazo, trabajar en forma interdisciplinaria ante la percepción de la complejidad. Necesitamos de más especialistas, no de más especialistas en realidad. Hoy, lamentablemente, lo que tenemos, necesitamos integrar varios campos. La agronomía, la sociología, antropólogos, biólogos, ecólogos, ecólogas, botánicos. Hay tantas cosas que pueden ayudarnos a entender mejor estos sistemas tan complejos, así que hay que generar la capacidad de trabajo interdisciplinario. No es algo sencillo, no es algo fácil, no es algo que venga, sino que hay que generarlo. Y para eso los profesores y profesoras tenemos que aprender a hacer eso. Trabajar en generar esta idea de no negar la incertidumbre. O sea, pretender, habiendo entendido la complejidad, seguir pretendiendo controlar totalmente ese mundo, es no entender que no es posible. La ilusión de control se acabó. Tenemos que aprender a manejar la incertidumbre. Tenemos que generar instrumentos para que nuestros egresados y egresadas no se abrumen ante la incertidumbre. Por suerte, tenemos a alguien, un actor, y actrices sería en este caso, que sí han toda su vida manejado, que son los productores y productoras. Han vivido en un mundo de incertidumbre y tienen instrumentos para poder manejar. Por eso muchas veces no han optado por tecnologías que parecían muy buenas, porque preservaron ese mundo de estabilidad, que era la lucha contra la incertidumbre. Así que ahí hay algo muy interesante para rescatar. También es importante que nuestros egresados y egresadas entiendan, aprendan, que ellos y ellas se han formado en una forma de conocimiento, que es el científico, y que hay que hacerlo bien. Y es importante que lo sepan hacer bien. Pero no cometer la soberbia de creer que esta es la única manera de obtener conocimiento. Porque necesitamos el diálogo de saberes, como dicen. Nosotros tenemos un conocimiento teórico universal, científico. Y hay otro conocimiento, que es el empírico local situado.
que sabe cuándo florece esas plantas ahí, y en qué parte del suelo es salino y qué parte del suelo. Ese conocimiento claramente es complementario del conocimiento científico. Tenemos que ser buenos científicos, pero tener esa capacidad de escuchar, esa capacidad de entender incluso en el lenguaje con que nos van a hablar y no intentar que ese lenguaje se ubique dentro de nuestros esquemas de pensamiento. Acá se necesita mucho trabajo, pero es fundamental hacerlo. Y ahí se van a acercar los productores y productoras a los sistemas universitarios, que a veces es lo que vemos, están alejados, estamos alejados, ¿qué pasa? Bueno, esto es lo que pasa. Entonces acá la agroecología es esto, es ese instrumento que permite, porque tiene estas ideas, que es un nuevo campo de conocimiento, un enfoque, una disciplina, que reúne conocimientos de otras ramas, con un enfoque holístico y sistémico, fuerte componente ético, para intentar, como instrumento conceptual, generar conocimientos, validar, aplicar estrategias adecuadas para diseñar, manejar y evaluar agroecosistemas sustentables. Diseñar, bueno, ¿cómo armo un sistema, un campo que sea sustentable? ¿Cómo me doy cuenta si es sustentable? ¿Cómo lo manejo? ¿Qué características tiene la agroecología? Bueno, primero el enfoque es holístico, global, sistémico. Pensamiento de la complejidad, es transversal a varias disciplinas, o sea, en una facultad que esté agroecología, es como un lugar, pero que es transversal a cualquier disciplina. Eso es muy bueno para generar investigación, porque puede investigarse cualquier tema y interactuar permanentemente y muy claramente con cualquier profesional de cualquier disciplina de una carrera de agronomía. Es transversal. Y valora el trabajo interdisciplinario. No lo toma como una resignación, sino que lo valora y valora que podamos aprender a dialogar. Reconoce que hay muchos modos de hacer agricultura, que el territorio no es solo para producir, que lo local es importante, reconoce la importancia de tener en cuenta el enfoque de género. Es un tema, no voy a abundar mucho, pero fundamental. Muchas veces, todo el tema de la biodiversidad, por ejemplo, y el conocimiento, no está solo en los varones, está también en los varones y las mujeres tienen un conocimiento diferente y complementario, y valoración diferente. Entonces la agroecología entiende que hemos dejado a veces de lado todo esto, y cuando vamos a un campo, vamos a entrevistar a alguien, automáticamente nuestra mente nos lleva a hacerlo con el varón, como si fuera el único, que si fuera la mujer es lo mismo. No, eso hay que desandar un camino y reconstruirnos, porque creo que estamos perdiendo la oportunidad de comprender la complejidad, y el enfoque de género justamente quiere decir eso, ¿no? O sea, incluir para entender la percepción, los conocimientos que tienen las mujeres, que pueden ser muy diferentes y son muy diferentes de los varones. Entender que la ética es trascendente, estamos en una universidad pública, pagada con dinero del Estado, de alguna manera, la ética, el deber ser, lo correcto, lo que corresponde, no tiene que estar ausente en la formación de los profesionales. La agroecología entiende la importancia de establecer interrelaciones de los componentes. Esto es muy sencillo de entender. Voy a un campo y me dicen, bueno, quiero esa vegetación, esos yuyos que están en el alambrado, los quiero eliminar. ¿Qué es lo que haría un agroecólogo? Primero entender qué relación tiene esa vegetación con el resto de los componentes. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese ambiente seminatural, que así se llama, es el albergue, tiene condiciones, y alberga o genera alimentos para muchos enemigos naturales que controlan las plagas del cultivo. Entonces, si yo elimino eso, que a lo mejor es un problema estético nada más porque está en el alambrado, a lo mejor tengo que entender de que está en una relación, invisible por supuesto, que hay un flujo que generaría que si elimino eso me podrían aumentar las plagas. Bueno, esa es un poco la idea de la agroecología, entender esas relaciones, ¿no? Tratar de no es que no se haga, pero cuando se toma una decisión hay que haberlo pensado bien y haber analizado todas las posibilidades. La agroecología reconoce que el sistema no termina en el alambrado, sino que hay cosas que están por fuera, que salen, que entran. Reconoce el conocimiento científico. Somos científicos, yo soy científico. Dirijo tesis de doctorado, etc. Pero también reconocemos que hay otra manera de obtener conocimiento. Por eso se llama pluriepistemología. Y acepta la incertidumbre como realidad y trata de manejarla conceptualmente. Esto no es fácil, no quiere decir que todo lo podamos hacer, porque no estamos formados, pero por lo menos teóricamente entiende que hay que desarrollar habilidades para hacer esto. Ahora viene una parte como más, lo bajo un poco más a tierra, ¿no? Lograr un cambio de paradigma, todo esto en una universidad no es sencillo.
es algo complicado. ¿Cuáles pueden ser algunos impedimentos o limitaciones para la introducción del enfoque de la agroecología en las instituciones de educación agropecuaria? Y de alguna manera voy a mostrarles la experiencia de La Plata. La Plata, desde el año, ustedes saben, es la facultad de agronomía más antigua de la Argentina, tenemos como 130 años de existencia, y en los últimos 20 existe agroecología, una materia que está en cuarto año, que es obligatoria. Todos los alumnos que se quieren recibir de agrónomos y agrónomas tienen que cursar y aprobar agroecología. Entonces ahí vamos a analizar un poco, por lo menos nosotros, qué es lo que vimos, cómo es que introducir estas ideas en una facultad de agronomía, bastante, digamos, clásica como casi todas, o que viene con una corriente clásica o productivista, ¿qué generó? Bueno, primero, si el curso es obligatorio, tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que todos los alumnos van a estar ahí, pero el problema es que no todos van a estar contentos, ¿no? Muchos alumnos lo hacen por convencimiento, pero otros no, ¿eh? No tienen otra opción. Van a estar ahí, pero intentando decir, bueno, tengo que pasar esta materia porque si no, no me recibo, ¿eh? Entonces, a veces, en una materia que sea optativa, o a veces o de posgrado, es mucho más fácil que todas las personas que están, de alguna manera, hayan elegido. Aquí entonces eso es bueno porque todos tienen la oportunidad de aprender, pero no todos pueden estar ahí. El otro que hemos visto, el rechazo a las malas noticias. Nosotros el primer día lo que hacíamos era mostrarle que el modelo conceptual de agronomía tenía fallas, como esto que traté de hacer ahí muy brevemente. Y claro, eso genera una sensación desagradable en cualquier persona, ¿no? Decir, bueno, yo era feliz hasta ahora y de golpe ustedes me vienen a decir que un montón de cosas están yendo mal. Y aparte se dan cuenta que es cierto. Y eso genera la sensación, ¿no? Preferimos no enterarnos, la incertidumbre. Pero esto también depende del origen, esto es muy interesante. Aquellos alumnos que vienen, el 50% en La Plata viene del mundo rural, el 50% urbano, más o menos, aproximadamente. Y uno ve que en los urbanos, como era yo, por ejemplo, como no tenemos un padre agricultor, una madre, ven, yo digo padre también, estoy sesgado, no sentimos que lo que está diciendo el profesor o profesora nos ataque, pero los que provienen del campo sienten que uno que dice todos estos problemas está culpándolo a sus padres. Y entonces hay como una reacción, es muy interesante. Después, el otro tema con que nos hemos enfrentado, y esto me parece que ustedes también lo perciben, y es muy, muy fuerte, es la incredulidad que hay, que todos tenemos, que fuimos así, o teníamos, en que no se puede producir de otra manera. Que producir basado en procesos ecológicos es como una intelectia demasiado abstracta, ¿eh? Y que en realidad no se puede producir sin pesticidas. Esto no se puede demostrar, no hay un paper que demuestre que si uno no aplica pesticidas las plantas no crecen, ¿eh? Sin embargo, está asumido por la mayoría de las personas, y los alumnos también. Entonces también ahí hay como una inercia a quedarse con esa idea, pero que se va desarmando cuando uno va argumentando y aportando pruebas científicas. El otro tema que nos han manifestado los alumnos, bueno, la dificultad que implica la agroecología, ¿eh? Porque ellos tienen, la agroecología une todos los conocimientos, y este espíritu crítico, y ellos no están acostumbrados, ellos y ellos, ¿no? Prevalece lo memorístico todavía. Muchas veces en una facultad que se introduce una asignatura de agroecología, el resto sigue igual, y esto genera confusión en los alumnos. Los alumnos decían, bueno, pues usted nos dice una cosa, después me voy a otra, y curso otra materia, y me dicen otra. Nosotros le decimos bienvenidos al mundo real, eso va a ser lo que te va a pasar en el mundo real. El otro tema, escaso desarrollo del espíritu crítico de los alumnos. Nosotros hemos visto esto, que los alumnos de cuarto año, en general, no tienen espíritu crítico. Y les voy a dar un ejemplo. Nosotros a veces les damos para analizar un texto de 4 o 5 páginas. El texto dice algo. Entonces después decimos, bueno, ¿analizó el texto? Sí. Y ahí nos trae, dice, acá está. Y uno ve y dice, ¿y esto qué es? El análisis. No. Uno lo mira y dice, pero esto es un resumen. Y el alumno o alumna nos mira como diciendo, bueno, es más o menos lo mismo. No es lo mismo. La gran diferencia es que el resumen es una síntesis de lo que dice el autor. Y el análisis es lo que usted piensa de lo que dice. Y eso les resulta muy, muy difícil. Opinar y decir qué piensan, por lo menos para nosotros, lo que hemos visto hasta ahora, es algo que les cuesta.
les cuesta su opinión. El otro tema que vemos es que en general también, cuando uno señala que es posible, ¿no? Dejar de depender de insumos para poder potenciar procesos ecológicos, hay como un síndrome de abstinencia, ¿no? Yo digo, si usted no me va a dar nada físico que yo pueda tener, me siento inerme. Yo le llamo como una insumo dependencia intelectual, o sea, es como que yo necesito que me dé otra cosa. Por eso funciona muy bien en otros lugares los insumos biológicos. Han desarrollado tanto, porque la sensación es, bueno, yo lo abandono porque es peligroso, pero me llevo otro que es parecido. Cuando uno dice, bueno, pero es posible ir un paso más allá y no aplicar nada, ahí hay un problema. Después también hemos visto dificultad de trabajo en grupo. Ahora, desde lo institucional, desde una facultad, ya estoy terminando. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros? ¿Qué cosas cuesta a una institución para incorporar estas ideas, esos nuevos paradigmas? Primero, en muchas facultades todavía hay un rechazo o una negación a que los problemas de la agricultura sean tan severos. Hay como una sensación, no es cierto, no son tan así, así que eso impide aceptarlos y decir, bueno, tenemos que cambiar. Y a veces, aunque se acepte que hay problemas, muchas veces se los atribuye a que es una mala aplicación de un buen modelo. Y que la solución es simplemente pequeños ajustes. O sea que no hay que cambiar de estrategia, de paradigma, ni de nuevos conocimientos, sino que con los que tenemos bien aplicados es suficiente. Eso es. Después, también muchas veces en las facultades existe una escasa o débil percepción del agrónomo o agrónoma como un gestor de sistemas, de agroecosistemas. No se lo ve a sí mismo, ¿no? El otro que es típico, no solo de este tema, de otro, es el miedo al cambio. Las universidades son instituciones con gran inercia, con gran resistencia a los cambios. Todas, todas. Siempre que vienen los cambios de plan de estudio, las oleadas, son cosas que llevan mucho tiempo, mucha discusión. Bueno, si han pasado ustedes por esas etapas, reconocerán, ¿no?, que a veces terminan siempre con agregado de más materias. Porque bueno, llega un momento donde se reparten los ravioles, como se dice en la jerga, y ahí ya vienen las cosas más mundanas. Lleva mucho tiempo cambiar, el miedo al cambio es. Y muchos profesores y profesoras que dicen, bueno, yo tengo 30, 40, 50 años y tengo mi estructura armada. Si viene esto de la agroecología, esta nueva corriente, no sé qué tengo que hacer, voy a tener que cambiar. Prefiero más o menos que esto no venga. Entonces existe esa inercia. Por eso es importante disminuir esa incertidumbre, señalando el entusiasmo o digamos, lo que significa para una institución cambiar. Yo creo que hay que construir esa idea de estar yendo hacia algo que vale la pena. Después, la visión de algunos docentes, que la facultad tiene que reproducir la realidad y no analizarla ni cuestionarla. Me pasó en Rosario, en una charla que di, una profesora me dice, bueno, pero lo que hacemos nosotros es ver qué se hace en la zona y como se hace siembra directa, enseñamos siembra directa. Y yo le pregunté, ¿pero a usted le parece bien? Le sorprendió que yo le preguntara la opinión. Era porque para esta persona y muchos profesores y profesoras, lo que tiene que hacer una facultad es un poco ir a ver qué se está haciendo y enseñarle a los alumnos. Y acá hay una gran disputa, ¿no?, conceptual de si es eso o no. Para mí no, para mí la facultad justamente el espíritu crítico, ¿no?, es el último bastión independiente de pensamiento que queda, que puede señalar que a pesar de que todo el mundo haga algo, eso está mal. Ese es el rol que tenemos muchos científicos y lo que no nos va a perdonar la sociedad si no lo hacemos. No importa si lo hacen muchos, no importa. Si nosotros vemos y somos honestos, y creo, y lo hicimos bien, de que la cosa no va bien, y es parte de lo que tenemos que hacer, señores, este no es un buen modelo. Pero todo el mundo tiene plata, sí, pero no es un buen modelo, y yo creo que hay que preservar ese rol de la universidad. El otro tema es que la ética, como dije, no siempre es algo profundo en las facultades, y acá vienen otros conceptos que creo que son muy, muy actuales, que es que, ¿por qué a veces puede costar introducir la agroecología en una universidad, en una facultad? Porque existe muy fuerte, a veces una percepción errónea, de que la agroecología es como una serie de recetas sin agroquímicos,
o donde se aplica un ajo machacado y unos yuyitos, unos polvitos mágicos, casi esotéricos, ¿no? La palabra hippie está a veces presente, y esta es una concepción muy errónea de la agroecología. Sin embargo, es fuerte. Entonces, para mucha gente ya la palabra agroecología es algo que no hay que tener en cuenta. No, bueno, agroecología, sí, sí, pero no se puede hacer a gran escala. No es que han estudiado para decir eso, pero hay una percepción fuerte de este tipo de cosas. Lo otro que también está y prevalece es que no es científico. La agroecología es algo no científico, cuando realmente sí lo es, y somos muchos científicos. Existe la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, existe la Sociedad Argentina de Agroecología, existen libros, existen papers, existen publicaciones, es científica. Lo que pasa es que también, como dije, no por eso deja de escuchar y de dialogar con agricultores y agricultoras y otras personas que generan conocimiento de forma no científica. Y ahí puede estar el ruido que para algunas personas está. El otro tema que se tropieza para introducir esto es la sobrevaloración de la tecnología insumo dependiente, asociada a mayores rendimientos, que aparece aún hoy como el paradigma dominante. Imagínense un diálogo entre un alumno o alumna que habla, ¿no? O escuchó drones, inteligente, moderno, avanzar, rendimiento. Esa idea, como yo mostré, de una agricultura del futuro, tiene un peso, un capital simbólico muy fuerte versus alguien que tiene que defender el por qué vamos a volver a rotaciones. El capital simbólico de las rotaciones para muchas personas es algo que es como primitivo, y si la rotación está buena y es muy barata y me ahorra problemas, es lo mejor que hay que hacer, lo que no quiere decir que siempre. Pero hay un montón de cosas que se pueden manejar de otra manera, y eso no quiere decir que la agroecología no pueda adoptar tecnología. Lo que sí tiene es la capacidad, o tenemos que desarrollar, de poder ubicar cada tecnología en el lugar que corresponde. Tener ese espíritu crítico de decir, esta sí, esta no. La tecnología en sí misma, lo moderno en sí mismo, el deslumbramiento por lo tecnológico en sí mismo, lleva a veces a adoptar cosas que no conducen en el camino. Entonces tenemos que tener esa capacidad. El otro problema también es, ¿no?, que todavía también hay un predominio de los contenidos, de lo memorístico. Muchos profesores y profesoras toman examen así, pasa en mi facultad, me lo dicen muchos alumnos, mirá, me tomaron como si fuera el siglo XVIII. Y hay una estructura que cuesta cambiar. El otro problema es que si quisiéramos cambiar, y tuviéramos la decisión política, y no sé si tenemos en todas las facultades una masa crítica de docentes con esta mente. Porque todos fuimos formados de otra manera, entonces cuesta mucho. Este es un gran problema, pero se puede resolver. Formando con cursos de posgrado, etc. Después tenemos otro tema, el tema de la investigación. La agroecología necesita investigar. Hay muchas preguntas que hay que responder. El tema es que son temas complejos en campos disciplinarios nuevos, interdisciplinarios. Y acá donde viene la realidad actual, que es el peso que tiene la presión sobre jóvenes de los sistemas de evaluación científico-académicos, ¿no?, donde el paper se ha transformado casi en la variable de medida, ¿no? Es cuántos papers, en dónde los publicaste, y hasta nomenclaturas como Q1, Q2, Q3, de supuesta calidad, es lo que hoy se está usando para clasificar a una persona si es un buen o un mal investigador. Por lo tanto, alguien que quiere dedicarse a la agroecología entra en un campo nuevo, complejo, con metodologías cual y cuantitativas, de complejidad, donde a veces trabaja en campos de agricultores, donde las parcelas, donde no hay parcelas, donde no hay repeticiones, donde la estadística no siempre sirve, y en ese mundo tiene que generar su supervivencia, donde va a ser a veces evaluado por otro mundo, que está todavía en evolución, y en cambio, pero que está desfasado. Entonces aquí hay un problema, ¿no? Y a veces el prestigio de muchos docentes e investigadores es a través de paper, ¿no? Yo le llamo, existe para mí, claramente, hoy, no solo en Argentina, en Latinoamérica, es la paper dependencia. El paper como objeto de culto, como objeto en sí mismo. Yo soy un científico, yo investigo, publico, pero me parece que el paper debe ser algo que esté por detrás de
las ansias de investigar, de la pasión, de la pregunta, de resolver problemas, y no como el objeto en sí mismo, ¿no? Esto es una discusión. Después, además, la mayor simplicidad que significa el planteo de problemas desde una sola disciplina. O sea, entrar en el mundo de la complejidad es entrar justamente en algo que nos va a generar habilidades que por ahí no desarrollamos totalmente, y nos va a generar, como al principio por lo menos, una necesidad de aprendizaje. Hay gente que no quiere dar ese paso y dice, bueno, yo en lo mío sé, soy especialista en esto, lo tengo claro, tengo el paperducto, sé dónde publicar, cómo es la metodología, no quiero cambiar. Ahora, sin embargo, a pesar de todo eso, hay mucha gente que cambia. ¿Por qué? Porque encuentra o vuelve a la pasión, a la alegría de poder hacer cosas que lo llenan el espíritu. Y eso es lo que explica también por qué tanta gente está volcando a la agroecología. Después, otra dificultad es integrarse en equipos interdisciplinarios, y que a veces los sistemas de evaluación de los docentes no son apropiados, ¿no? Esto es como traté de explicar un poco estas cosas. Conclusiones. Ya termino y abrimos las preguntas. El modelo agropecuario actual es inviable a largo plazo y socialmente excluyente. Yo creo que eso me parece que está suficientemente comprendido. Por supuesto, como lo que estos sistemas agropecuarios producen es algo de primera necesidad, que son alimentos. Ustedes vieron que en la pandemia, si hay algo que no se interrumpió, fueron la producción de alimentos. Es algo que no vamos a poder dejar de lado. O sea, si son malos, lo único que nos queda es hacerlos buenos, cambiarlos, mejorarlos. Necesitamos desarrollar agroecosistemas sustentables que incorporen estas dos dimensiones con las cuales tenemos problemas, que son lo ambiental y lo social. Esto entonces requiere un nuevo profesional. Tenemos que formar, nosotros que estamos en eso, tenemos que formar un nuevo profesional con nuevas herramientas. ¿Por qué? Porque hay un cambio de paradigma, desde la complejidad, que implica un cambio profundo, transversal a varios contenidos de las instituciones de educación agropecuaria. Y en este sentido, introducir este enfoque, es que la agroecología, no como asignatura, como enfoque, como nuevo paradigma, es fundamental para contribuir en ese camino. Bueno, muchas gracias. Y acá les muestro un libro que yo editó la Universidad Nacional de La Plata, que habla de todo esto, que es gratuito y lo pueden bajar de internet. Bueno, espero que se haya escuchado bien. Denme un minuto que voy al baño y vuelvo. Excelente, Santiago. Pablito, ¿la idea es abrir un espacio de preguntas ahora o cómo es el tiempo? Perdón, tenía el micrófono apagado. Sí, hacemos una pregunta, un espacio de preguntas. Pablo, ¿las preguntas van a ser por el chat o que vayan levantando la mano? Digo porque somos varios, por eso hay 70 personas. Y yo voy revisando el chat y lo que me vayan escribiendo se lo voy transmitiendo. Una respuesta a Virginia, que puso una pregunta en el chat. El libro de agroecología de Sarandón lo podés bajar directamente de internet, es gratuito. Tendrías que poner agroecología Sarandón y ahí te va a mandar directamente. Bueno, ahí ya volví, ya está. Bueno, quien quiera realizar alguna cuestión o hacer alguna observación, está abierto al debate, digamos, por unos minutos. Sí, yo quisiera hacer una consulta. Sí, Pepe, adelante. Sí, me interesaría saber cómo está integrado su grupo de trabajo. ¿Cuántos son? ¿Qué formación tienen? Si tienen algún tipo de dificultad para retener a la gente joven en relación a esto, a la exigencia, digamos, de publicaciones, de paper, tal cual nos exige el sistema científico nuestro. Muy buena pregunta, José. Mirá, cuando empezó la cátedra, éramos 3 personas. Claudia Flores, Mariana Marazas y yo, y no teníamos ni siquiera un lugar físico, porque aunque la facultad había decidido que la cátedra existiera, nunca se les ocurrió que teníamos que tener algún lugar. Así que empezamos a buscar y nos dejaron ahí un lugar afuera de la facultad.
Una de las primeras cosas que yo pensé, dije, bueno, aquí tenemos un problema que es generar información, ¿no? Cuando nosotros empezamos, todos los textos de agroecología eran de zonas tropicales, de zonas, Miguel Altieri, no sé si ustedes lo conocen, como el padre de la agroecología, y sus libros nos hablaban de las chinampas de México, de los guaru guaru de Perú, y nosotros teníamos alumnos pampeanos, y nos costaba muchísimo extrapolar. Entonces dijimos, bueno, tenemos que empezar a generar información propia. Entonces yo en el año 2002 salió un libro, el primero, no este que mostré, sino un libro de agroecología, y a partir de ahí empezamos a generar investigación. Ahora, cuando yo empecé con el grupo, dije, bueno, 2 o 3 cosas que yo lo voy a tomar como base. Primero, utilizando la agroecología como enfoque, hacer líneas de investigación que sean adecuadas a lo que tenemos. ¿Qué teníamos? Nada. Es decir, medir, contar y pensar. Esas fueron las primeras líneas de investigación. El otro modelo es, y me imagino una línea de investigación súper interesante y trato de conseguir financiamiento. Y no lo consigo y no lo puedo hacer. Entonces nosotros siempre nos cuidamos. Todas las líneas de investigación nuestras son muy baratas, muy, muy baratas. Son prácticamente, muchas son de entrevistas con productores, en campos de agricultores. Hemos desarrollado toda una serie de líneas de investigación. Y fuimos incorporando mucha gente en formación de recursos humanos. Hoy toda la cátedra, toda está formada en posgrado. Todos los doctorados, todos los dirigí yo. Y por suerte la Facultad de Agronomía de La Plata inauguró un doctorado hace algunos años, que hoy tiene categoría A. Y en ese doctorado y tenemos gente en la cátedra que es ingenieros agrónomos, licenciadas en botánica, licenciadas en ecología, licenciadas en zoología. O sea, agrónomos, botánicos, zoólogos y ecólogos constituyen los cargos, las profesiones, ¿no? Hoy son todos doctores, pero su cargo original es licenciado de la Facultad de Ciencias Naturales. Y justamente esa interacción la vivimos y nos resultó muy interesante. Menos de la mitad somos agrónomos, mucho más de la mitad son biólogos, y el 80% mujeres. El 80% son mujeres, la mayoría son mujeres. Y lo que tiene nuestra cátedra es que despierta mucho interés en los jóvenes para ingresar. Tenemos siempre esa, que todos quieren estar, y para nosotros es un placer incorporarlos en problemáticas muy complejas. Y después que se ha dado mucho la interacción entre nosotros. Porque nos necesitamos, porque como queremos resolver problemas, entonces el problema es complejo. Y uno para resolverlo automáticamente necesita otras personas. Hemos trabajado también con geógrafos, con antropólogas, porque en las tesis de doctorado muchas veces yo invitaba a codirectores o codirectoras que fueran así, antropólogos, geógrafos, y es realmente muy interesante porque no solo saben distinto, sino que su mente es diferente. Miran desde otro lado, eso es mucho más potente. Así que nuestra experiencia ha sido esto que estoy comentando, muy buena, hemos aprendido muchísimo, también hemos incorporado temas de género. Hoy somos más de 20. Hemos formado un laboratorio en la universidad, se llama Laboratorio de Investigación y Reflexión en Agroecología, LIRA. Somos más de 20 personas. El proyecto también de incentivos, que ustedes conocen de la facultad, éramos 18. Fue una gran lucha contra nuestra propia facultad. Porque la facultad, y este es un tema que me parece que es común, es evaluada luego por CONEAU, y si logra dividir un proyecto en 6 proyectos chiquitos, con 6 directores, eso es puntaje. Ahora, estamos buscando puntaje, pero no resolvemos los problemas. Problemas complejos se resuelven con un equipo complejo. Y nosotros estamos manteniendo todavía eso. Y esta es una gran lucha, por eso yo cuando hoy hablaba de las cosas que hay que cambiar, me parece que las universidades tienen que preocuparse más por resolver problemas que para el ámbito nuestro son de alta complejidad, y eso requiere equipos con interdisciplinariedad. Entonces, si nosotros generamos equipos de 2 personas y mostramos en los papeles que tenemos 20 equipos de investigación, sí, podemos tener un mérito para afuera, pero tenemos una deuda de poder abordar quizás temas complejos. Ahora, termino con el punto que usted tocó, que me parece muy importante, que es el de los jóvenes.
preservar, ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema que es, la mayor parte de todos ya se doctoraron todos, pero no pudimos retenerlos a todos, porque el embudo, que es CONICET, ¿no? Es muy pequeño. Y las dedicaciones exclusivas tampoco es una solución, es imposible. Así que muchos de ellos se nos han ido. Y bueno, por un lado lo pienso que bienvenido estarán en otro lado, con los que mantenemos permanente relación, generando cosas, de hecho es así, pero me hubiera gustado tenerlas, la mayoría son mujeres, tenerlas al lado mío, porque la verdad que era un capital humano excelente, pero mantenemos el vínculo y es un problema. Este que usted que tocó es un problema que a veces nos gustaría tener una solución. No sé si le contesté, don... Sí, gracias. Muy bueno. Santiago, una pregunta. ¿Existe algo así como una red agroecológica de las facultades de ciencias agrarias? Una red que de alguna manera vincule a la gente que está en agroecología en las distintas facultades de ciencias agrarias de... No. Con ese nombre no. Sí, hoy existe la Sociedad Argentina de Agroecología, que la creamos en el año 2018, y que tiene mucha gente de las universidades. Hicimos el congreso en Mendoza el año pasado. Ya con esto de la pandemia, ya no sé si fue el año pasado. Sí, fue el año pasado. Hubo casi 1000 personas. Un congreso muy grande. Recuerden que hubo 2 temas de dólar tremendos para nosotros. Y hay toda una comunidad que está ahora, a través de la Sociedad Argentina de Agroecología, nucleándose, pero no existe algo así como académico, que sea, porque en esta sociedad hay gente del INTA, gente que está, que no está ni en el INTA ni en la universidad, pero lo que vos planteas, Carlos, de si hay algo, no conozco. Te explico por qué lo planteaba, digamos. Cuando vos mencionabas los aspectos que involucra el cambio que tendría que darse, y decías que hay aspectos éticos, cognitivos, conceptuales, actitudinales y demás, yo me puse a pensar cuál tendría que ser la estrategia para ir generando ese tipo de cambios. Si se puede hacer algo en una serie de pasos, construir